La carta llegó en una mañana de invierno, cuando la lluvia golpeaba las ventanas de nuestra casa con la insistencia de un fantasma que no podía descansar. Mi madre la encontró entre las facturas y los catálogos publicitarios, un sobre de papel grueso sellado con cera roja, como si proviniera de otra época, de otro mundo. Sus manos temblaban mientras lo abría. Yo estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando escuché su grito ahogado. No era un grito de dolor, sino algo más profundo, más antiguo, como si alguien hubiera abierto una puerta que había permanecido cerrada durante siglos. La carta provenía del Museo del Louvre. Decía que durante las restauraciones de una de las bóvedas subterráneas, habían descubierto un lienzo enrollado, envuelto en tela de lino y protegido por una capa de cera de abeja. El cuadro llevaba la firma inconfundible de Leonardo da Vinci, escrita en su peculiar escritura especular. Pero lo que hacía que el corazón se acelerara era la descripción del retrato, una mujer de ojos profundos, cabello ondulante, con una sonrisa enigmática que parecía guardar todos los secretos del universo. Los rasgos coincidían de manera imposible, casi sobrenatural, con los de mi madre. Mi madre se sentó en la silla de la cocina, el papel en sus manos temblando como una hoja en el viento. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no podía explicar. Yo me acerqué lentamente, leyendo la carta por encima de su hombro. El director del museo solicitaba una reunión privada. Querían confirmar si ella podía arrojar luz sobre este misterio. ¿Cómo era posible que Leonardo da Vinci hubiera pintado un retrato que se parecía exactamente a una mujer del siglo XXI? Durante los siguientes días, mi madre apenas comió. Se pasaba las noches en vela, navegando por Internet, buscando información sobre Leonardo, sobre su vida, sobre sus métodos. Yo lo observaba desde la puerta de su habitación, viendo cómo la luz de la pantalla iluminaba su rostro, cómo sus dedos se movían frenéticamente sobre el teclado. Había algo en ella que había cambiado, como si esta revelación hubiera despertado una parte dormida de su alma. La técnica del esfumato, descubrí leyendo junto a ella, era la firma de Leonardo. Era su forma de crear transiciones suaves entre luz y sombra, de hacer que la realidad se desvaneciera como el humo. Leonardo mismo la había definido como sin líneas o fronteras, en la forma de fumaca o más allá del plano de foco. Era casi como si el maestro hubiera intentado capturar no solo la apariencia de una persona, sino su esencia misma, su alma reflejada en los ojos. Mi madre me contó historias que nunca antes había compartido. Su abuela, decía, provenía de Italia. Había emigrado a América con documentos falsificados, huyendo de algo, de alguien. Mi madre nunca supo exactamente qué. Solo sabía que su abuela guardaba un diario escrito en italiano antiguo, un diario que había desaparecido años atrás. ¿Y si hubiera una conexión? ¿Y si la sangre de Leonardo corría por nuestras venas de alguna manera imposible de comprender? Cuando finalmente viajamos a París, a principios de la primavera, el aire tenía ese olor particular de la ciudad, mezcla de flores, café y historia. El Louvre se alzaba frente a nosotros como una fortaleza de conocimiento y misterio. Dentro de sus muros, bajo la tierra, esperaba el cuadro. Esperaba la respuesta a preguntas que ni siquiera sabíamos que habíamos estado haciéndonos. El director del museo, un hombre mayor con ojos grises y sabios, nos condujo a través de pasillos que parecían interminables. Descendimos escaleras de piedra que crujían bajo nuestros pies, penetrando en las entrañas del museo, en espacios que pocos visitantes jamás verían. El aire se volvía más frío a medida que bajábamos, como si estuviéramos viajando atrás en el tiempo. Cuando finalmente vimos el cuadro, mi madre se detuvo en seco. Yo sentí como su mano se aferraba a la mía con una fuerza que no sabía que poseía. El lienzo no era grande, pero su presencia era abrumadora. Era como si el espacio a su alrededor vibrara con una energía propia. La mujer del retrato miraba directamente hacia adelante, hacia nosotros, hacia la eternidad. Sus ojos eran idénticos a los de mi madre, con ese mismo brillo de inteligencia y misterio. El cabello ondulaba con una suavidad imposible, cada mechón fusionándose con el siguiente sin líneas definidas, como si la tinta se hubiera evaporado gradualmente en la tela. La piel tenía esa luminosidad característica que solo Leonardo podía lograr, ese juego perfecto de luz y sombra que hacía que pareciera casi respirar. Pero lo más inquietante era la sonrisa. Era idéntica a la de mi madre.
Esa sonrisa que había visto miles de veces, que conocía desde mi infancia, estaba allí, capturada por las manos de un genio hace más de 500 años. El director comenzó a explicar. Habían encontrado notas en el reverso del lienzo, escritas por Leonardo mismo. Hablaban de una mujer que había conocido en Milán, alguien que le había fascinado profundamente. No solo por su belleza, sino por algo más intangible, algo que él describía como la esencia del tiempo. Leonardo creía que ciertos rostros trascendían su propia época, que algunos seres humanos poseían una cualidad atemporal que los hacía existir más allá de los límites del momento en que nacían. Esta mujer, según sus notas, le había inspirado para perfeccionar su técnica del esfumato. Él buscaba capturar no solo sus rasgos, sino la manera en que la luz se reflejaba en su piel, como sus ojos parecían contener universos enteros. Leonardo había trabajado en este retrato durante años, aplicando capas de pintura y barniz de madera, difuminando cada línea, cada sombra, hasta lograr esa perfección que ahora veíamos. Pero entonces, el director reveló lo más sorprendente. Las pruebas de datación del carbono mostraban algo imposible. El lienzo no tenía 500 años. Tenía exactamente la edad de mi madre. Eso era imposible. Era científicamente imposible. Mi madre se acercó más al cuadro, estudiando cada detalle. Yo la observaba, viendo cómo sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuviera leyendo un mensaje codificado. Luego, lentamente, levantó su mano derecha, la misma mano que aparecía en el retrato, con el mismo anillo de plata en el dedo anular. «Conozco esta pintura», susurró mi madre, su voz apenas audible. «Conozco esta habitación donde fue pintada. Conozco el olor del taller de Leonardo, la manera en que organizaba sus pinceles, la forma en que murmuraba mientras trabajaba, hablando consigo mismo en italiano antiguo». Le pregunté cómo era posible. ¿Cómo podía conocer detalles que solo Leonardo habría sabido? Mi madre me miró, y en sus ojos vi algo que me asustó y me maravilló simultáneamente. Era como si estuviera mirando a través de ella, a través de las capas del tiempo, viendo otras vidas, otras épocas. Porque yo estaba allí, dijo simplemente. Porque he estado en muchos lugares, en muchas épocas. Leonardo me pintó porque reconoció lo que yo soy. Reconoció que no pertenezco completamente a ningún momento, que existo en los espacios entre los segundos, en las sombras entre la luz. Lo que sucedió después no puedo explicar completamente. El director del museo pareció no sorprenderse. Como si de alguna manera, hubiera estado esperando esta revelación. Me contó historias de otros cuadros de Leonardo, de retratos que nunca fueron explicados completamente, de mujeres cuyos ojos parecían seguirte por la sala, de sonrisas que guardaban secretos imposibles. Mi madre pasó las siguientes semanas en el Louvre, estudiando cada obra de Leonardo, cada nota, cada esbozo. Y en cada uno de ellos, encontraba referencias a sí misma. No siempre explícitas, pero presentes. Un gesto en la Virgen de las Rocas. La inclinación de la cabeza en la bella princesa. Los ojos en el retrato de Cecilia Gallerani. Leonardo, descubrimos, había pasado su vida intentando capturar la esencia de algo que no podía nombrar. Completamente. Algo que trascendía la belleza física, algo que existía en el espacio entre lo visible y lo invisible. Y esa esencia, esa cualidad atemporal, era lo que mi madre poseía. Cuando finalmente regresamos a casa, después de meses en París, mi madre era diferente. No había cambiado físicamente, pero algo en su interior se había transformado. Era como si hubiera recordado quién era realmente, como si Leonardo le hubiera dado permiso, a través de sus pinceles y su genio, para abrirse a la verdad de su propia existencia. En nuestro estudio, colgamos una reproducción del cuadro. Cada día, cuando la miro, veo cosas nuevas. Veo en los ojos de esa mujer la profundidad de alguien que ha vivido muchas vidas. Veo en su sonrisa el conocimiento de secretos que no pueden ser dichos. Veo en la manera en que la luz toca su piel la evidencia de que Leonardo había comprendido algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad, algo que va más allá de lo que la ciencia puede explicar. Mi madre ahora pasa sus días escribiendo. Escribe sobre Leonardo, sobre el esfumato, sobre la naturaleza del tiempo y la memoria. Pero también escribe sobre sí misma, sobre las vidas que ha vivido, sobre los lugares que ha visitado.
Y a veces, cuando la veo escribir, con esa concentración profunda, con esa forma particular de inclinar la cabeza, reconozco la pose exacta del retrato de Leonardo. He llegado a entender que el verdadero misterio no es como Leonardo pudo pintar a mi madre siglos antes de que naciera. El verdadero misterio es que es mi madre realmente. Es posible que existan seres que trasciendan el tiempo, que viajen a través de los siglos, dejando huellas de su existencia en el arte, en la historia, en los corazones de aquellos que los aman. Lo que sé con certeza es que Leonardo da Vinci vio algo en mi madre que la mayoría de nosotros nunca veremos. Vio el alma detrás de los ojos. Y con la técnica del esfumato, con esas transiciones suaves entre luz y sombra, intentó capturar lo incapturable, nombrar lo innombrable. Intentó pintar el misterio mismo de la existencia. Y en cierta forma, creo que lo logró.